Buenos días, buenos días. A ver, vamos a ver. Nos quedamos acá, a ver. Pregunta para todos. ¿Nos quedamos en ese problema? Pregunta para todos. ¿Nos quedamos en ese problema? Es nuestra penúltima clase, ¿no? Sí, profesor. Sí, nos quedamos ahí. Buenos días, buenos días. Oye, ¿los demás qué pasó con los demás? Buenos días, ¿Están profesor. listos? Buenos días, buenos días. Con alegría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Ya, ahí nos habíamos quedado el día. Miren, vamos a ver ahora el problema número 5. ¿Qué nos dice en el problema número 5? Dice, se hace reaccionar 25 litros de oxígeno medidos a una atmósfera de temperatura y 227 grados Celsius, con suficiente cantidad de amoníaco. Acá está la cantidad de amoníaco. Con suficiente, se dice con suficiente cantidad de amoníaco, ¿qué nos está refiriendo? Que este es el reactivo en exceso, con suficiente cantidad de amoníaco. Calcule el número de moles de dióxido de, el número de moles de dióxido de nitrógeno que se produce en esta reacción. Entonces, ¿qué necesitamos saber para resolver este problema? ¿Qué necesitamos saber para resolver este problema? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber? El número de moles de oxígeno. Vamos a borrarlo para que no se... El número de moles de oxígeno. ¿Cuál es el número? Para saber el número de moles de oxígeno, ¿qué tenemos que saber? Primero, se hace reaccionar 25 litros. Volumen del oxígeno. 25 litros. Medidos. Presión. Una atmósfera. Temperatura. 227 grados Celsius. Para que se convierta a grados Kelvin, ¿por cuánto hay que sumarle? 273. Hay que sumarle 273. 227 más 273. ¿A cuánto es igual? 500 grados Kelvin. 500. Se le hemos puesto doble, ya no importa. Esto es igual a 500. 500 grados Kelvin. 500 grados Kelvin. Entonces, ¿qué relación estequiométrica tenemos que utilizar? ¿Qué relación estequiométrica tenemos que usar en este caso? Con volumen. Ok, correcto. Entonces acá tengo volumen, presión. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Pavo igual a ratón.
R. ¿Qué R utilizamos? ¿Qué R utilizamos? Pregunta para todos. ¿Qué constante de Reynolds o qué R utilizamos? Revisen sus copias. ¿Qué R utilizamos? (0,082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin? Esa R vamos a utilizar. Entonces, presión. A ver, aplicamos una atmósfera. Volumen. ¿Qué volumen utilizamos? 25 litros. ¿Esto a qué va a ser igual? A R. ¿A qué es igual R? 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. Por la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? 500 grados Kelvin. Por N. ¿Qué es N? El número de moles de oxígeno. Entonces, a ver, vamos a sacarlo esto que está fastidiando. Un momentito. ¿A qué es igual N ahí? A ver, vamos a ver si tiene consistencia. Ya. Vamos a ver si tiene consistencia dimensional. Miren, atmósferas con atmósferas se van. Litros con litros. Grados Kelvin con grados Kelvin. ¿Qué nos queda? Número de moles de oxígeno. ¿Quedó claro eso? Ok. Integren, deriven, saquen raíz cuadrada, etc. Número de moles de oxígeno. ¿A qué es igual el número de moles de oxígeno? ¿A qué es igual el número de moles de oxígeno? ¿A qué es igual el número de moles de oxígeno? 0,6. Correcto, felicitaciones. Esto equivale a 0,6 moles de oxígeno. Primera parte del problema. Segunda parte del problema. ¿Qué tenemos que hacer? La ecuación está balanceada, no está balanceada. Entonces, amoníaco más oxígeno. ¿Qué obtengo? Dióxido de nitrógeno más agüita. Balanceamos la ecuación. A ver, el nitrógeno en el amoníaco, ¿qué estado de oxidación tiene el nitrógeno en el amoníaco? -3.
Menos 3, correcto. En el dióxido de nitrógeno, ¿el nitrógeno con qué estado de oxidación está trabajando? Más 4. Más 4, correcto, más 4. ¿Por qué? Tenemos acá 2 por menos 2, menos 4, más 4. Para que la sumatoria sea igual a de los estados de oxidación de los elementos, sea igual a 0. Ok, de menos 3 a más 4, ¿qué hace el nitrógeno? ¿Gana o pierde electrones? ¿Gana o pierde electrones? Pierde electrones. ¿Cuántos electrones pierde? 7. 7. Hasta nitrógeno sub 0, 3. De nitrógeno sub 0 a más 4, 4. Entonces pierde 7 electrones. Si pierde 7 electrones, ¿se oxida o se reduce? Si pierde electrones, ¿se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida. Si se oxida, ¿qué es? Agente reductor. El agente reductor. Correcto, felicitaciones. Entonces ahora vamos a ver el oxígeno en estado natural 0. El oxígeno en el agua, ¿qué estado de oxidación tiene? El Menos 2. oxígeno menos 2. Miren, acá tengo 2, momentáneamente acá le pongo 2. Momentáneamente, entonces acá. Primero analizamos por átomo. ¿Qué nos dice? Por cada átomo de oxígeno sub 0 a oxígeno menos 2, ¿qué hace el átomo de oxígeno? ¿Gana o pierde electrones? Gana. Gana. ¿Por cada átomo cuántos electrones? ¿Por cada átomo cuántos electrones? 2. 2. Por 2, 4. En total gana 4 electrones. Si gana electrones, ¿qué pasa? ¿Se oxida o se reduce? Se reduce. Se reduce. Si se reduce, ¿qué es? El Agente oxida. agente oxidante. El número de electrones ganados tiene que ser igual al número de electrones perdidos. Multiplicamos por 4. Acá multiplicamos por 4 y acá también multiplicamos por 4. ¿Sí? Ok. De acá multiplicamos por 7. ¿Cuál? Acá nomás multiplicamos por 7. ¿Por qué? Acá tengo 2 átomos de oxígeno. Entonces, 7 por 2, 14. 4 por 2, 8. ¿Sí? 7 por 2, 14. 4 por 2, 8. ¿Cuántos oxígenos faltan? 6. Verificamos con los... Entonces, 6 por 1, 6. 4 por 2, 8, 14. Acá 6. Se verifican con los hidrógenos. 4 por 3, 12. 6 por 2, 12. ¿Está balanceada la ecuación? Sí. Ok. ¿Qué me piden hallar? ¿Qué me piden hallar? El número de moles de dióxido de nitrógeno. El número de moles de dióxido de nitrógeno. ¿Cuántos moles de oxígeno tengo? 0,6 moles de oxígeno. En mi factor unidad, ¿qué digo? Miren, 7 moles de oxígeno, ¿cuántas moles de dióxido de nitrógeno me produce?
¿Cuántas moles? ¿Cuántas? 4. 4. Moles de hidrógeno, ¿dónde deben estar? ¿En el numerador o en el denominador? En mi factor unidad, moles de hidrógeno, ¿dónde debe estar? ¿En el numerador o en el denominador? Si acá tengo moles de hidrógeno en el denominador, 7 moles de hidrógeno, perdón, moles de oxígeno, 7 moles de oxígeno me producen 4 moles ¿de qué? De dióxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué se van a simplificar ahí? Moles de oxígeno con moles de oxígeno. 0,6 es igual a 2,4 entre 7. 0,6 por 4 entre 7, ¿a qué es igual? 0,3. 0,3. 0,3 moles de dióxido de nitrógeno. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 5? La alternativa. La alternativa. Para que los que les gusta regla de 3 simple. Ya, no, más arribita. Ya acá. Ya. Entonces, para que los que les gusta regla de 3 simple. ¿Qué nos dice? 7 moles de oxígeno me producen 4 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, 0,3 moles, 0,3 moles de oxígeno, ¿cuántas moles de dióxido de nitrógeno me producirán? 0,3 moles de oxígeno. ¿Qué número de moles de dióxido de nitrógeno se obtendrán? Claro, primero tienen que hallar número de moles y balancear. Eso es para aquellos que les gusta regla de 3 simple. Este es factor de unidad y este es regla de 3 simple. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro este problema, muchachos? Muchachos, ¿quedó claro? Sí, profesor. Ok. Lo dicen con tanto miedo. ¿Qué pasa, muchachos? En la siguiente reacción química, entre paréntesis, sin balancear, al reaccionar 8 gramos de soda cáustica con 9,8 gramos de ácido sulfúrico, se producen 3,6 gramos de oxidano. Ah, ya, compadre, siempre. ¿Qué es el oxidano? Los que tienen Google, vayan buscando en Google. Mientras yo voy tomando mi agüita. ¿Qué es el oxidano?
Listo. Encontraron qué es el oxidano. ¿Es el agua, profesor? Es el agua, felicitaciones. El oxidano es el agua. A ver cuándo. El oxidano es el agua. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que balancear la ecuación. ¿Cómo se balancea esta ecuación? Al tanteo. Hidróxido de sodio, o ¿cómo se denomina? Soda cáustica, más ácido sulfúrico. Miren, se vuelve a encontrar el ácido sulfúrico. Cuando el ácido tiene terminación ico, ¿su sal qué terminación tiene? Cuando el ácido tiene terminación ico, ¿su sal qué terminación tiene? Cuando el ácido tiene terminación ico, ¿su sal qué terminación tiene? Cuando el ácido tiene terminación ico, ¿su sal qué terminación tiene? Nadie. A ver, vamos a ver. ¿No se recuerdan? ¿Se Ato. recuerdan? Ato. Ato, correcto. Cuando el ácido tiene terminación hídrico, ¿su sal qué terminación tiene? Uro. Cuando el ácido tiene terminación oso, ¿su sal qué terminación tiene? Ito. Ito. Cuando el ácido tiene terminación ico, ¿su sal qué terminación tiene? Ato. Ato. Por eso, este es el sulfato de sodio. Es el sulfato de sodio. Miren, entonces acá, balanceo de ecuaciones. ¿Quiénes se balancean primero los metales? Tengo un átomo de sodio, dos átomos de sodio. Acá le pongo dos átomos de sodio. Un átomo de azufre y un átomo de azufre. Hidrógenos. 2 por 1, 2. Más 2, 4. Entre 2 a 2. Se verifican con los oxígenos. 2 por 1, 2. 2 más 4, 6. 4. 2 por 1, 2. 4 y 2, 6. Primera pregunta. ¿Está balanceada la reacción? Primera pregunta. ¿Está balanceada la reacción? Sí. Ok. Ahora, tomen todos su tabla periódica. ¿Tomaron todos su tabla periódica? ¿Dónde está mi tabla periódica? A ver, vamos a ver, ¿dónde está mi tabla periódica? Ya, acá está. ¿Todos tienen su tabla periódica? ¿Todos? Listo. Empezamos entonces. Miren, vamos a hallar los pesos moleculares
de cada una de las sustancias. Acá tengo 2 veces el peso molecular del sodio. A ver, peso atómico del oxígeno. 16. 16. Más peso atómico del hidrógeno. 1. 1, 17. 17 más peso atómico del sodio. Peso atómico del sodio. 23. 17 más 23. 40. 40. Entonces acá Por 2, tengo 80. 40. Por 2, 80. Correcto. Peso molecular del ácido sulfúrico. De memoria. Y a ver, 16 peso atómico del oxígeno, 16. 16 por 4. 98 total, profesor. 98. 16 por 4, 64. Más 32 más 2. 64 más 34, 98. Correcto. Peso molecular del sulfato de sodio. Miren, 98 menos 2 hidrógenos, 96. 96 más 23 por 2, 46. ¿Por qué? Peso atómico del sodio, 23 por 2, 46. 96 más 46. 142. 142. Peso molecular del agua. 36. 18. 18 por 2, 36. Miren, si a cada uno de ellos le saco la décima parte, o sea, les traemos la décima parte a cada uno de ellos. Sí, a cada uno de ellos les traemos la décima parte. ¿De acuerdo? Entonces acá sería. Acá qué sería. 80 entre 10 a 8. 9,98 entre 10 a 9,8. 142 entre 10 a 14,2. 36 entre 10 es igual a 3. De acuerdo a la ley de proporciones definidas, están en la misma relación. A ver, acá. Volvamos a nuestro caso. ¿Qué nos dice? Al hacer reaccionar 8 gramos de soda cáustica, el hidróxido de sodio, con 98 gramos de ácido sulfúrico, se producen 3,6 gramos de agua. Determine la masa de quién. Del sulfato de sodio formado. ¿Cuál es la masa del sulfato de sodio formado? 14,2 gramos. 14,2 gramos. Entonces, 14,2 gramos. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 6? La alternativa E. La alternativa E. ¿Estaba fácil o estaba difícil? Problema número 7. Dice, determine la cantidad de óxido ferroso. Fórmula del óxido ferroso. Es cuando a algunos le dicen óxido ferroso.
Un óxido, un hierro y un oxígeno. El feo. Claro, este es el óxido ferroso, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna vez a alguien le... Bueno, en la universidad, ¿no? A alguien le decían pejerrey, ¿no? Oye, pejerrey, ¿por qué le dices pejerrey? Porque nunca va a ser bonito. Entonces, en vez de decir pejerrey, le decimos óxido ferroso. Entonces, es una broma, ¿no? Pero en que entre químicos se da. Entonces, determine la cantidad de moles de óxido de óxido ferroso. Vamos a poner. Determine la cantidad de moles de óxido ferroso. Determine la cantidad a partir de 2.394 gramos de óxido férrico. Entonces, primera pregunta. A ver acá. Este es el óxido férrico. Este es el óxido férrico. ¿De acuerdo? Peso atómico del fierro. En su tabla, peso atómico del fierro. Peso atómico del fierro. ¿Nadie? Uy, de los 78, nadie. Nadie halló el peso atómico del fierro. En su tabla. Peso atómico del hierro. Antes hemos trabajado con hierro, no. Sí hemos trabajado con el hierro. Pregunta número 2. Peso atómico del hierro, nos dan. ¿Cuál es? 55. 55,8. Pero nos dan en la tabla es igual a 56. Más 3 veces el peso atómico del oxígeno, 16. 3 por 16, 48. 2 por 56, 112. 112 más 48. 160. Sí, entonces, una mol de óxido férrico, ¿a qué equivale? A 160 gramos ¿de quién? De óxido férrico. ¿Qué tengo acá? Que A es igual a B. Para resolver este problema tengo que hallar el número de moles. Tengo que hallar que el número de moles de óxido férrico. El número de moles de óxido férrico. ¿Qué tengo como dato? Dato del problema. 2.394. 2.394 gramos de óxido férrico. Abro mi factor unidad. ¿Y qué digo? Un mol de óxido férrico equivale a 160 gramos. ¿Dónde van a ir los gramos? ¿En el numerador o en el denominador en mi factor unidad? ¿Dónde va a ir gramos de óxido férrico? ¿En dónde va a ir?
en el denominador. 160 gramos de óxido férrico equivale ¿a quién? A 1 mol de óxido férrico. Listo. ¿Qué se van a simplificar ahí? Gramos de óxido férrico entre gramos de óxido. Número de moles de óxido férrico. 2.394 entre 160. $2.394 entre 160. $2.394 entre 160. 14,9. 14,9. Ya le ponemos 15 moles de óxido férrico. Primera pregunta, ¿está balanceada la ecuación que tengo? No. Óxido férrico más monóxido de carbono nos da que óxido férrico más anhidrido carbónico. Acá balanceo a qué? Al tanteo. Vamos a balancear al tanteo. A ver, vamos a balancear al tanteo. ¿Qué Tu tengo acá? coeficiente del óxido ferroso 2. Dos fierros. Acá tengo 2, ¿sí? 2 por 2, 2 por 1, 2 más 2, 4 menos 3 a 1. ¿Está balanceada la reacción? Sí. Está balanceada la reacción. ¿Qué nos dice en la pregunta? En la pregunta nos dice el número de moles de óxido ferroso. El número de moles de óxido ferroso. ¿Cuántos moles de óxido férrico hemos obtenido? En 2.394 gramos hay ¿cuánto? Aproximadamente 15 moles ¿de quién? De óxido férrico. Una mol de óxido férrico. ¿Cuántas moles de óxido ferroso me produce? 2 moles. Entonces, una mol de óxido férrico. ¿Me produce cuánto? 2 moles de óxido ferroso. ¿Qué se van a ir ahí? Moles de óxido férrico con moles de óxido férrico. ¿Cuántas moles de óxido férrico tenemos? ¿Cuántas moles? De óxido ferroso, perdón. ¿Cuántas 15 moles? moles de óxido ferroso. 15 por 2. 15 por 2, 30. 30 en total. 30 moles de óxido ferroso. Ok. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 7? La alternativa E. La alternativa E. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Si no quedó claro, ¿qué parte no entendieron del problema? ¿Quedó claro? ¿Sí, no? ¿Quedó claro?
¿Quedó claro o no quedó claro? Quedó claro, profe. Ok, quedó claro entonces. Miren. Pregunta 8. ¿Cuántos gramos de azufre se obtendrán por oxidación completa de 50 gramos de sulfuro de hidrógeno con 100 gramos de ácido nítrico con una concentración al 94,5% de pureza? Listo. Primero, ¿qué hay que hacer primero? Balancear la ecuación. ¿Qué tenemos acá? Sulfuro de hidrógeno, pero el sulfuro de hidrógeno es cuando está en estado gaseoso, no sabemos. Sulfuro de hidrógeno más. Volvemos a vernos con el ácido nítrico. ¿Qué se obtiene? Monóxido de nitrógeno, azufre y agüita. Primera pregunta, ¿está balanceada la ecuación? Primera pregunta, ¿está balanceada la ecuación? Profe. No. No está balanceada. Ok. A ver, en el ácido sulfídrico, ¿el azufre con qué estado de oxidación está trabajando? ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre en el ácido sulfídrico? ¿Cuál? -2. -2. ¿Por qué? Hidrógeno más 1 por 2 más 2 menos 2. En el azufre elemental, ¿cuál es su estado de oxidación? 0. De -2 a 0, ¿qué ha hecho el azufre? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? 2. 2 electrones. Si pierde 2 electrones, ¿qué pasa? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Y es Se agente oxida. reductor. Si se oxida, es el agente reductor. Acá también se recuerdan, ya hicimos. En el ácido nítrico, el nitrógeno. En el ácido nítrico, estado de oxidación del nitrógeno. +5. Más 5. Terminación ico, mayor estado de oxidación. Nitrógeno está en el grupo 5. En el monóxido de nitrógeno. El nitrógeno. +2. Correcto, más 2, porque oxígeno es -2. De +5 a +2, ¿qué ha hecho? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha ganado electrones. ¿Cuántos electrones ha ganado? 3. Ha ganado 3L. Si gana electrones, ¿se oxida o se reduce? Se reduce. Se reduce. Si se reduce, ¿qué es? Agente oxidante. Es el agente oxidante. 3. Entonces acá le multiplicamos a todo esto por 3. Acá tengo 3 y acá tengo 3. Acá, ¿por cuánto se le va a multiplicar? Por 2. Ah, no, voy a ponerle acá. ¿Dónde está? ¿Ves? Acá. ¿Por cuánto se le multiplica? Por 2. Acá tengo 2 y acá tengo 2. ¿Quiénes se balancean primero? Los metales. No hay metales, no metales.
3 átomos de azufre con 3 átomos de azufre. 2 átomos de nitrógeno con 2 átomos de nitrógeno. No hay ningún problema. Con hidrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos. Más 2, 8. Entre 2 a 4. Se verifican con los oxígenos. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. 4 por 1, 4. 4 y 2, 6. Pregunta para todos. ¿Está balanceada la ecuación? Sí. Ok, está balanceada la ecuación. Cuando es el agente oxidante, atavía. Ok, miren acá. Ok, entonces vamos a transformarlo de la siguiente manera. 3 moléculas de sulfuro de hidrógeno más 2 de ácido nítrico. Obtengo 2 monóxidos de nitrógeno, 3 azufres y 4 moléculas de agua. Ok, entonces asumimos que tiene cuántos gramos de azufre. Ya, entonces aquí hay que sacar el reactivo limitante, hay que hallar el reactivo limitante. 3 veces el peso molecular del ácido sulfídrico. Peso atómico del azufre en su tabla. Peso atómico del azufre. 32. 32. Más 2 por 1, 2, 34. 2 veces el peso molecular del ácido nítrico. ¿A qué es igual? Peso atómico del oxígeno 16. 16 por 3, 48. Peso atómico del nitrógeno 14. Hidrógeno 1, 15. ¿Sí? 63. 63. ¿Qué interviene? 3 veces el peso atómico del azufre. 32. 32. Correcto. Listo. Ahora no, los datos. Sulfuro de hidrógeno. Peso del sulfuro de hidrógeno, 50 gramos. Acá no hay ningún problema. Peso del ácido nítrico. Peso del ácido nítrico. Miren que 100 gramos de ácido nítrico. Vamos a... ...100 gramos de ácido nítrico. En mi factor unidad. En 100 gramos de ácido nítrico, ¿cuántos gramos de ácido nítrico puro hay? 94,5. Entonces, ¿qué digo? En 100
gramos de ácido nítrico, hay 94,5 gramos de ¿quién? De ácido nítrico. ¿A cuántos gramos de ácido nítrico equivale? 24,5 gramos. 94,5 gramos. Listo. Eso es todo. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos saber? La relación teórica. Vamos a borrarle un poquito más, vamos a correrle un poquito más. Nos estamos yendo muy arriba. Ya, a ver acá. Ya. Pum, pum, pum. Ya, entonces. Necesitamos saber la relación teórica. O sea, lo que estequiométricamente se requiere. Listo. ¿A esto a qué se refiere la relación teórica? Miren, tenemos acá entonces 3 por 34. 102. 102. 2 por 63. A 120. Entonces lo inverso, el mayor entre el menor. Entonces acá. 2 por 63 gramos de ácido nítrico. Reaccionan con 4. 3 por 34, 102. ¿Sí? 102 gramos de ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Dos por 63, 126. 12, 100. Entre 102. 126 entre 102. 126 en 1,2. 1,2. 1,2 gramos de ácido nítrico sobre gramo de ácido sulfúrico. ¿Qué quiere decir? Un gramo de sulfuro de hidrógeno reacciona con 1,2. ¿Esto qué es? Estequiométricamente. Pero yo voy a tener mi relación práctica. ¿Cuál es mi relación práctica? La que me da el problema. En el problema, ¿cuántos gramos de ácido nítrico tengo? 94,5 gramos de ácido nítrico. ¿Sobre cuántos gramos de ácido de sulfuro de hidrógeno? 50 gramos de sulfuro de hidrógeno. 94,5 entre 50. ¿A cuánto es igual eso? 94,5 entre... ¿A cuánto? 1,8. 1,8 gramos
de ácido nítrico sobre gramos de ácido sulfídrico o sulfuro de. Analicemos nuestro, miren, estequiométricamente 1 gramo de ácido sulfúrico, ¿cuánto necesita? 1,2. Pero ¿cuánto tengo realmente? 1 gramo de ácido sulfídrico tiene ¿cuánto? 1,8 gramos. ¿Quién es el reactivo en exceso? Si 1 gramo solamente requiere 1,2, ¿y cuánto tengo yo de ácido nítrico? 1,8. ¿Cuántos gramos en exceso por gramo de ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno hay? ¿Cuántos? 0,6. 0,6. ¿Quién es el reactivo en exceso? El ácido nítrico. Reactivo en exceso, el ácido nítrico, correcto. ¿Quién es el reactivo limitante? ¿Quién es el reactivo limitante? ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama ese compuesto? El sulfuro de hidrógeno. Al sulfuro de hidrógeno, ¿con qué otro nombre se le conoce? ¡Wow! Ácido sulfídrico. Entonces, ¿qué me pide allá? Entonces, tengo que utilizar este dato. Porque el reactivo nos indica la cantidad de producto formado. Peso en gramos de azufre. Peso en gramos de azufre. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuál es mi reactivo limitante? El ácido. Entonces, 50 gramos de sulfuro de hidrógeno. ¿Qué digo de mi factor? Miren, 3 por 34 gramos de sulfuro de hidrógeno. ¿Cuánto me producen? 3 por 32 gramos de azufre. ¿Qué digo acá entonces? ¿En dónde debe estar en el denominador? 3 por 34 gramos de sulfuro de hidrógeno me produce 3 por 32 gramos de azufre. ¿Quiénes se van a simplificar acá? Gramos de azufre con gramos de azufre. 3 con 3. 50 por 32 entre 34. 50 por 32 entre 34. 0,9. ¿Cómo es 0? 50 por 32 entre 34. A ver todos, 50 por 32 entre 34. ¿Cuánto sale? 32 entre 34, 0,9 aproximadamente. Por 0,9 por 50, 50. 45. 47. ¿Cuánto sale? 40. ¿Hoy los demás?
¿Qué están haciendo los demás? 47 sale. 5 por 5, 40. Pero ya con más decimales sale igual a 47. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 8? Alternativa. La alternativa es, sale 47. A ver, verifiquen los demás. Gracias por su atención. Miren, de esta manera se trabaja con con el reactivo limitante realmente, ¿sí? Gracias por su atención, muchachos. Cuídense. Nos vemos.